Solo con querer hacer es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Que Dios los bendiga. Alabo y glorifico el nombre de Dios. Bienvenidos a Ovejas de su Prado. Es un discipulado que tiene que ver con tu desarrollo, tu crecimiento. Vamos a compartir algunas cosas que van a edificarte como líder, que van a darte herramientas para que crezcas, para que te desarrolles, para que fortalezcas tu equipo de trabajo y fortalezcas tu ministerio como hombre, como mujer de Dios. Estamos tratando desde hace ya más de 2 o 3 meses los códigos de la excelencia. De aquí surgió el código de Abraham, que el padre de la fe, donde empezamos a desarrollar un tema tan extraordinario y lo pasamos a los domingos porque era necesario entregárselo a toda la congregación para que la congregación fuera edificada con todos los conceptos, cosas maravillosas que pudimos
revisar y que pudimos compartir a través de los códigos de la excelencia del Padre Abraham. Ahora mismo estamos revisando el código David, el código del éxito del rey David. Piensa como un pastor, como un pastorcillo valiente, que peleaba con osos, que peleaba con leones, se convierte en el rey de la nación. Se convierte en el rey de una nación. Un pastor se hace rey. Eso es un milagro. No estamos acostumbrados a verlo de esa forma porque normalmente ya como de que vamos desgastando, y entre más pasa el tiempo de que somos cristianos, vamos desgastando y desgastando los conceptos y los principios, las cosas bellas. Pero él era un pastor que se convierte en un rey. De ahí que estamos revisando todos los códigos, el proceso de su éxito, cuáles fueron los factores de la excelencia. Yo me detuve porque en el libro de los Hechos, dice la Biblia que Dios desechó a Saúl. Le dice a Samuel: yo deseché a Saúl por cuanto él me desechó primero, y me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. David tenía 17 años y yo le pregunté a Dios: ¿qué tenía David a los 17 años que llamó tu atención? Porque habemos hombres ya viejos, habemos gente ya pasadita en edad, no se enoje conmigo quien esté por ahí, pero habemos gente que ya estamos mayores y todavía no alcanzamos la estatura que alcanzó aquel muchacho de 17 años para que Dios voltease sus ojos, para que el Señor le dijera a Samuel: no llores más por Saúl, encontré uno que es conforme a mi corazón, le dice, y que hará todo lo que yo le voy a pedir. Ahí marca ya dos cosas muy interesantes del código de David. Uno, era conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir conforme? Que se adapta a, como un molde. Cuando le pones la grenetina y lo pones a congelar, el molde le da la forma al producto. El molde de David era Dios, el molde de los cristianos es Jesucristo, y tenemos que tomar la forma de Jesucristo para poder decir: soy cristiano, para que la gente vea a Jesús en mi persona, para que la gente pueda registrar los códigos de Jesucristo en mi comportamiento antes que en mis palabras. Entonces le dice el Señor a Samuel: encontré uno que es conforme a mi corazón, uno que se va a adaptar, uno que tomará mi forma, y ese que tomará mi forma hará todo lo que yo le diga. Entonces, tomar la forma de Dios, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la Escritura. No se va a poder a través de otra cosa, no a través de tu propio concepto de Dios, porque eso no existe, ni a través de lo que tú crees, de lo que tú piensas, o como dicen algunos, es mi estilo, o lo voy a hacer a mi manera. Con Dios ni hay estilos ni hay manera, hay Biblia. Y si es a través de la Biblia, vas a hacer que tu vida se conforme a Dios de acuerdo a su voluntad. Porque aún lo bueno, decíamos dentro de este tema, aún lo bueno es malo cuando no es lo correcto. Voy a repetirlo otra vez. Aún lo bueno es malo cuando no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no todo lo que es bueno es correcto. Saúl intentó levantar un altar de holocausto para pedirle consejo a Dios, para saber qué hacer en la bendita guerra que él se traía con los filisteos, y no era la persona indicada. Levantar altar para pedirle dirección a Dios es bueno, pero no es correcto cuando Dios no se lo había pedido, cuando Samuel le había dicho: me vas a esperar en tal lugar y yo voy a llegar a ese lugar y te voy a dar indicaciones. O sea, Saúl estaba desobedeciendo a Dios, haciendo cosas buenas. Quiero que veas esto, porque la mayoría de los pastores perdemos mucho el tiempo en sermones domingueros, en lugar de dar principios de vida, o como digo yo, herramientas de transformación, o herramientas con las que puedas llevar rápidamente los conceptos bíblicos a la vida diaria. Eso es lo que queremos en Ovejas de su Prado, aterrizar los conceptos
tan básicos, tan fácil de ser aterrizables para que los lleves a tu negocio, a tu matrimonio, a tus relaciones interpersonales, para que lo traduzcas en vida y empieces a manifestar a Jesucristo con acciones concretas que demuestren que eres una persona realmente que ha sido transformada por el poder de Dios. Entonces, ¿qué es David tomando la forma de Dios? David obedeciendo a Dios, que dice, hará todo lo que yo le voy a pedir. ¿Qué era lo que estaba haciendo Saúl? Lo que Dios no le había pedido. O sea, podía estar haciendo algo bueno, pero Dios no se lo había pedido. Entonces, grábate ese principio de vida. Aún lo bueno es malo cuando no es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios no te lo pidió quizás, porque estás usurpando el lugar de otra persona, porque no es tu responsabilidad, porque en el liderazgo de Dios no se trata de tus capacidades. En el liderazgo de Dios no se trata de tus habilidades, de tu preparación, de tu educación. En el liderazgo de Dios se trata de que Dios te llame. Uno, que Dios te llame. Dos, que sea Dios el que te dé la dirección, no tus ideas, no tus conceptos. La dirección la da Dios. Es el Señor quien al final de cuentas te va a decir lo que tienes que hacer. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Encontré uno que es conforme a mi corazón. Encontré uno que es conforme a mi corazón. Dice Gabriel Medina que se detuvo ¿me puedes checar? Sí. ¿En tu celo? A ver, vamos a checar ahorita a ver si estamos todavía conectados. Hola, hola. ¿Están ahí alguien de Señales de Vida? ¿Aquí estás? ¿Sí estamos bien? Ok. Ok, entonces seguimos. Sí, bendito sea Dios. Sí, ¿verdad? Perdón, leí ese comentario y no quiero estar hablándole al celular. Quiero llegar a ustedes. Entonces, ¿qué es el asunto? El asunto es que estemos bajo la dirección correcta, que hagamos las cosas conforme al corazón de Dios, que sigamos, que seamos personas adecuadas en cuanto a obediencia. No todo lo bueno, es que mucha gente se pierde en el activismo. Aunque usted no lo crea, mucha gente se pierde en el activismo. ¿Qué es el activismo? Que están haciendo cosas que Dios no les pidió. Esa es una situación terrible. El hecho de que no entendamos que en el Evangelio las cosas se dan por llamado. Es por obediencia, no es por ocurrencia. No es voy a hacer lo que se me antoja. No es, bueno, pues esto dicen que es bueno, lo voy a hacer porque lo vi en otro, o porque estoy copiando algunos factores o algunas situaciones que vi en otras personas. No, aquí no se trata de copiar. No es lo que te enseñó tu viejo pastor. No. Yo me niego a pensar que en el Evangelio tengamos que ser cristianos por imitación de ministerios. El ministerio, hablo de liderazgo básicamente, es por llamado, y Dios equipa a los llamados. Muchas veces llama personas que no están preparadas, como es el caso de David, pero los va preparando conforme va pasando y va transcurriendo el tiempo, los va preparando. Entonces, ¿qué vio Dios a los 17 años? Espero recuperarme en el ritmo. ¿Qué vio Dios a los 17 años en David? Que era un hombre conforme a su corazón. 1, 2, que era alguien que iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. Iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. Eso es lo que Dios está buscando en esta generación. Personas que vayan adaptándose a Él, que vayan haciéndose a su molde y que hagan lo que Él les pide. O sea, entender que me estoy adaptando a Dios para obedecer, no para desobedecer. Repito el principio que estaba desglosando. No todo lo que es bueno, no todo lo bueno es bueno cuando no es lo correcto. O sea, yo lo que tengo que hacer es lo correcto delante de Dios. Amor, ¿me ayudas a buscarme aquí? Sí. Para poder monitorearme. Sí. Entonces, yo le pregunté a Dios,
yo le dije al Señor, Señor, ¿me ayudarías? ¿Qué viste en David? A David de 17, no está, se ve una palmera. ¿Qué viste a David de 17? ¿Qué viste en David siendo un muchacho todavía? ¿Qué tenía aquel muchacho? Porque si analizamos a David de acuerdo a su historia y vamos viendo y vamos revisando a David conforme fue pasando el tiempo y conforme se fue dando su liderazgo, pues sí, fue un hombre valiente, fue un hombre entregado, fue apasionado, pero ¿qué le vio Dios de 17? No sé cuántos tengas tú, pero David tenía 17 años cuando Dios dijo de él que era conforme a su corazón y que iba a hacer todo lo que él le pedía. Y yo le pregunté a Dios, me puse en oración y Dios me contestó dos cosas. Dios me contestó, número uno, David tenía una mentalidad de reino. ¿Cómo es la mentalidad de reino? Es la mentalidad del cordero y del león. Esto normalmente no lo vas a escuchar por ahí, pero es la mentalidad del corderito y del león. ¿Por qué? Porque David sabía quién era su enemigo. Tenía bien claro quién era su enemigo y quién no era su enemigo. Sabía comportarse como un pastor con las ovejas y como un león con los leones, como una fiera con el oso. O sea, eso es algo tan difícil de lograr, porque muchas veces estamos peleando con el cuerpo de Cristo. Muchas veces tu pleito es con un hermano, con una hermana, cuando está prohibido aborrecer y pelear con tus hermanos. Lee Levítico 17, o sea, lee la Biblia. Vuelve a leer tu Biblia con detenimiento para que te des cuenta que muchas cosas que hacemos, las hacemos tergiversando la ley de Dios y haciendo nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces la mentalidad de cordero y de león es lo que más pondero y lo que más les he enseñado en este discipulado, porque lo estamos trayendo desde 2 meses antes de la pandemia. O sea, hemos estado estudiando a David a profundidad. Esa mentalidad de cordero y de león que quiero que te grabes esta hermosa mañana. Sabía con quién pelear y con quién no pelear. Sabía ser cordero y sabía ser león. Sabía ser manso y sabía ser fiero. Eso es porque él podía entender quién era de mi equipo y quién era contrario a mi equipo, para que lo entendamos en términos coloquiales. Si allá afuera, para decírtelo de otra manera, era como Pablo. Pablo nos enseña de una manera magistral que la guerra de nuestra milicia no es contra carne, contra hombres, contra mujeres, es contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Esa mentalidad de cordero y de león le llevó a David a distinguir al escudero de Goliat, porque Goliat tenía frente a él un escudero, pero él no hizo ni siquiera el intento, es más, ni siquiera tomó en cuenta al escudero, le tiró la piedra directo a la cabeza de Goliat, no mató al escudero. En la guerra, en el tiempo de David, lo primero que se hacía cuando se levantaba un paladín o un comandante o uno que traía escudero era matar al escudero para poder llegar al objetivo. David no se distrajo. Esa mentalidad, tenía 17, pero tenía una mentalidad correcta delante de Dios. Y número 2, era un hombre sin velo. A ver si me lo entiendes en términos bíblicos. Era un hombre sin velo, un hombre que alababa y adoraba a Dios siendo judío. Y esto a lo mejor tú dices, bueno, pues es normal, los judíos alaban y adoran a Dios, pero no era así. En el tiempo de David estaba bien claro que la tribu de Leví era la que podía alabar y adorar a Dios, y David lo hacía. Pon atención a esos pequeños, grandes detalles en la Biblia. Era un adorador que entraba en la presencia gloriosa, bendita de Dios, y tenía una relación personal con Dios a través de la adoración siendo judío.
todos los otros judíos de su tiempo necesitaban a los levitas para que los levitas cantaran, para que pudieran entrar a la presencia, para poder tener un tiempo viendo la nube y viendo el fuego a lo lejos, porque no eran capaces de acercarse, porque recuerda que ellos fueron los que tomaron la directriz, no quisieron estar cerca de Dios y Dios puso esta normatividad. Y es como muchos hoy en día, hay muchos hoy en día que si el grupo de alabanza no toca la canción que les gusta, no entran. Dicen, no, pues es que ahora tocaron unas que no son chidas, no, pues es que ahora no estaban inspirados, no, pues es que ahora no le tocó a Liz, no, o sea, muchas personas están veladas, no han entendido que la adoración está adentro, no afuera. Que la adoración es parte de la configuración interna de mi ser, que yo adoro desde lo profundo, que yo someto mi vida desde lo interno, lo profundo de mi ser, y cuando yo llego a un templo, cuando yo llego a un culto, yo ya tengo presencia, yo ya traigo unción y yo ya estoy en un proceso de alabanza y de adoración. Eso es el poderío que tenía este mundo. Eso es lo que le vio Dios. Porque David estaba con las ovejas y estaba cuidando el rebaño y estaba tocando alabanzas. Ahí detrás de esa manada, allí en el redil de las ovejas, hizo los salmos más maravillosos. Imagínate a David de 17 años con el entendimiento en la cabeza del Salmo 23. Nada más quiero que pienses cuando tú tenías 17. Cuando yo tenía 17 estaba más perdido que los hijos de la Llorona. Cuando yo tenía 17 estaba impresionantemente mal. Mi vida giraba en torno de un grupo de personas que hacían maldad, que estaban corrompidos. Yo quería tomar alcohol y yo quería salir y yo quería estar completamente fuera de lo que tuviera que ver con Dios. Ni siquiera pensaba en Dios, para que me entiendas. ¿Qué hacías tú cuando tenías 17? Porque David a los 17 dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por amor a su nombre. O sea, era un niño, porque todavía no tenía la edad adulta, de acuerdo a nuestra cultura. Era un niño que podía entrar a la Shekinah, que podía meterse en la presencia de Dios en alabanza y adoración sin caer muerto. Era un niño que tenía discernimiento, o sea, cosas tan impresionantemente maravillosas de parte de Dios. Y Dios lo detecta desde la eternidad. Dios lo detecta desde su gloria y le dice a Samuel, ya lo encontré, este hará lo que yo le pida. Entonces David es llevado, es decir, cuando él llega a su casa, es ungido por Samuel, le derraman el aceite del reino, tiene 17 años, por supuesto le falta madurar, por supuesto tenía esas dos cualidades que vio Dios, pero no tenía otras cualidades. Tenía otras cualidades completamente diferentes en el sentido de no estaba entrenado para vivir en el palacio, estaba entrenado para vivir en un corral. Ojo con eso. Eso se lo voy a seguir enseñando. Los martes, el código David es para un buen rato, porque ya tengo preparados otros dos. Empecé a darles el código Gedeón y otro que ya está listo, que es el código Josué, que no se separaba de la presencia de Dios, dice la Biblia, etcétera. Son temas preciosos, son maravillosos, pero aquí nos vamos a llevar un buen tiempo, porque tiene que llegar a tu entendimiento, y de tu entendimiento explotar el dabar de la palabra, producir el zoé, la explosión dinámica de acción, de vida, que lleves la palabra a que sea vida en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el buen David, con mentalidad de reino, pero sin experiencia, sin madurez, tiene que llegar al palacio como paje de armas. Entra como paje, es un buen muchacho, él está activado en su trabajo, canta, hace que el rey se le vayan los demonios mientras él está en la adoración, etcétera, etcétera. Pero de pronto el rey
está encelado, tiene celos endemoniados por David. Imagínate un adulto que tiene celos de un escuincle y tiene celos del rey David y empieza a quererlo matar, y es una constante que David está cantando. Imagínate, se mete en la presencia y ¡fum!, le avienta la lanza y lo quiere clavar, lo quiere matar. Empieza una persecución terrible contra David. Y aquí quiero sentar un precedente, un principio de reino. La persecución es una de las cicatrices más importantes de los hombres y mujeres de reino. Los hombres y mujeres de reino hemos tenido que sufrir persecución. Hemos tenido que ser acusados injustamente. Hemos tenido que pasar por el señalamiento de personas que nos han querido derribar y que nos han querido llevar a fracasar en nuestros ministerios. Eso te lo vas a encontrar como el sello de un liderazgo de reino, de un hombre, de una mujer que verdaderamente está viviendo dentro de las estructuras, de los diseños perfectos de Dios. Digamos que es un rango característico de la cultura del reino. ¿Por qué? Porque el enemigo opone lo que Dios dispone. El enemigo levanta la oposición a las decisiones de Dios. Cuando Dios dice pasemos del otro lado, se levanta la tormenta. Cuando Dios dice voy a usar este muchachito de 17 años, empieza el enemigo a tratar de matarlo antes de que cumpla 20, 25, antes de que crezca, antes de que se fortalezcan sus huesos, antes de que se fortalezcan sus carnes, antes de que tome experiencia, antes de que aprenda más cosas y se levante como el rey que Dios está buscando. Entonces el enemigo empieza a perseguirlo. El enemigo quiere matar a un ministerio cuando es bebé, porque es más fácil asesinar a un bebé. Es más fácil un aborto que ponerte un tiro con una persona de tu edad. O sea, hay que entender la mentalidad que tiene Satanás. Entonces quiere matar al muchacho y empieza esta persecución. Y en medio de toda esta persecución, David es enviado por Saúl. Saúl le dice, ok, te doy a la hija que te prometí, te cumplo las promesas que te hice cuando mataste al gigante, pero tráeme 100 prepucios de filisteos. Imagínate, David no llegó haciendo una campaña tipo Cruz Roja, ¿verdad? Al campamento de los filisteos. Venga, hágase la circuncisión gratis. Los filisteos no tenían la cultura de los judíos. O sea, para hacerle la circuncisión los tenía que matar. ¿Qué quería Saúl? O sea, honestamente, ¿qué quería Saúl al mandar a un chamaquito de 17 años a traerle 100 prepucios, a matar 100 filisteos? Quería que lo asesinaran. O sea, le estaba dando una comisión donde en la comisión estaba una muerte segura, de acuerdo a la mentalidad corrompida del rey, corrompido del rey. Estaba endemoniado Saúl. Y entonces, ¿qué hizo David? David va a los filisteos y dice, no le voy a llevar nada más los que me pidió, y le lleva el doble. O sea, multiplica la hazaña y piensa en David llegando y diciéndole al rey, te traje lo que me pediste y algo más, y le da el plus, y todo eso que le trajo probablemente le dio complacencia al mismo Saúl, pero el pueblo se dio cuenta, y entonces fue cuando inventaron el corito aquel de Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces cuando David salía a la guerra y regresaba, imagínate a David montado en un caballo. A mí me gustan los tordillos, no sé a ti, que la mayoría prefiere los blancos porque pues es como la imagen del príncipe valiente, ¿verdad? Pero a mí me gusta el tordillo. Es que yo pienso a David montado en un tordillo llegando y la gente cantando, Saúl mató a sus 1000. Y Saúl, ya me reconocieron dentro del palacio, así sintiéndose muy llorando. Y de pronto, y David a sus 10,000. ¿Qué? ¿Qué están diciendo?
que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y empieza la fiesta. Entonces la ira del rey, el celo del rey se acrecenta y arrecia la persecución. Lo empieza a perseguir en la propia casa y trata de matarlo. De que se enciende en ira, y cuando va hacia las habitaciones de David en el palacio, su esposa le dice: mi papá te va a matar, y le descuelga por la ventana, y David sale desnudo. Empieza a huir, se convierte en un fugitivo de la ira, de los ardientes celos de su suegro. En la Biblia no es la suegra, en la Biblia es el suegro. Benditas suegras, que Dios las tenga en su mano de poder, porque nos dan a las hijas. Pero este suegro endemoniado andaba queriendo matar al futuro rey de Israel. Entonces empieza a perseguirlo, y es cuando David llega aquí a primera de Samuel 22, bueno, en nuestro mapa de nuestra cartografía bíblica, David llega a la cueva de Adulam, huyendo de la ira endemoniada de su suegro. Y dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, los 400 de David. ¿Cómo le llegaron? Endeudados, afligidos y amargados, así como si Dios le hubiera dicho: tenga, mi hijo, para que se entretenga. No te voy a dar lo que tú quisieras, porque el falso liderazgo es expulgoso. A ver si me explico mis tremendos conceptos. El falso liderazgo expulga a la gente. El falso liderazgo dice: pues yo voy a trabajar con este, y con este, porque para mí son gente que son santos, son puros, son castos, son... Ese es un falso liderazgo. Andar buscando gente que ya está tratada. Por eso se ha levantado en los últimos tiempos, de los últimos años, un falso liderazgo en las ciudades, lo que llaman la iglesia emergente. Estas iglesias que no existen, en realidad no existen. Llega un ministerio, se planta en la ciudad y empieza a robarse las mejores ovejas de los diferentes rebaños. Entonces se llevan personas, a mí ya me pasó, que tú preparas, gente por la que tú no dormiste, chillaste, les ayudaste, hiciste todo para que se forjaran. Estos individuos llegan y se los llevan. Se los llevan con ofertas, se los llevan con salarios, se los llevan con: yo te voy a proyectar, yo te voy a dar. El lugar es muy bonito, el equipo es de primerísima calidad, invierten dinero, le ponen todos los recursos, le ponen lucecitas, fuegos artificiales, humito, la casa de los espantos, y vente para acá, y aquí vas a ser Juan Camaney. Y se empiezan a robar a las ovejas que uno preparó. Ese es un falso ministerio. El líder correcto de Dios recibe a la gente como llega. A ver si me escucharon, porque estamos aquí, allá en la iglesia les digo: díganme. Pero aquí, ¿cómo le hago para saber que estás escuchándome? O sea, el líder correcto de Dios recibe a las personas como llegan. Porque te van a llegar endeudados, te van a llevar oprimidos. La gente cuando se convierte no llega santa, llega de lo peorcito, llegan con pecados terribles, llegan algunos como yo oliendo alcohol, llegan con situaciones increíblemente incorrectas, y así los tiene uno que tomar, porque el trabajo de liderazgo es transformar la vida de esas personas en el poder del Espíritu Santo. Va a operar el Espíritu Santo en ti para que esas personas sean transformadas. No estamos expulgando la grey, no estamos buscando: este sí, este no, este me cae gordo, este no me gusta cómo se comporta, este es pecador, esta es pecadora. No, espérame,
Para eso nos los lleva el Señor, para que nosotros les ayudemos, para que nosotros los restauremos. Entonces, esto es lo que significa la cueva de Adulam. Dios lo manda a la cueva de Adulam y empieza el proceso de su preparación. Le da un ejército de desprotegidos, le da un ejército de personas que no tenían ni un céntimo de valor, puros fugitivos como él estaban en la cueva de Adulam. Adulam significa lugar de refrigerio, de descanso, de reposo, lugar de retiro. Entonces, en ese lugar de retiro, a donde están huyendo, unos porque estaban endeudados. ¿Por qué crees que estaban ahí? Pues porque andaba Coppel atrás de ellos, o Gangamancito, o andaba Gabriel Pérez, o alguien andaba atrás de ellos. Eran los endeudados. Y se metieron a la cueva para no pagar. Estaban los afligidos. Ya ahí en los afligidos entramos todos casi. ¿Por qué te afligías antes? ¿O por qué es tu aflicción? ¿O por qué se aflige la gente? Piensa en eso. ¿Y por qué estaban amargados de espíritu unos? Los afligidos normalmente vienen de la calle. Normalmente son personas que llegan a una congregación porque tienen necesidad. No han recibido a Cristo. Ahí lo reciben. Están afligidos. Ya no aguantan su vida. Ya no soportan más. Pero los amargados en espíritu son gente ya convertida que se amarga. Y esos son, discúlpame que lo diga, pero son peorcitos y son más difíciles de tratar. Es muy común que los amargados de espíritu estén en una congregación y duran ahí años amargados, años inconformes, años diciendo, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué a fulano sí, a mí no? ¿Por qué a sutana sí? Uy, ahí ya está, ahí va la consentida de la pastora, ahí va el consentido del pastor. Uy, los amargados de espíritu ya tienen espíritu, por eso lo tienen amargado. No se puede amargar de espíritu uno que no tiene, porque es impío. Entonces checa que hay tres clases sociales allá adentro. Los endeudados, los amargados y los afligidos. Pues, a mí me gusta trabajar mucho con los afligidos. ¿Por qué? Porque son los que tomas desde un principio. Reciben a Cristo y tú les vas enseñando, los vas haciendo, los vas moldeando, les dices esto, y se van edificando. Los amargados de espíritu se quedan pocos, o sea, llegan de otra congregación. Se quedan pocos, los que se quedan llegan a casa, son hijos, pero son dificilitos. No se enojen, son dificilitos, traen sus ideas. Hay veces piensan y uno dice, ¿por qué piensa así? ¿Quién le enseñó eso? ¿De dónde saca esta actitud? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque traen un pasado que hay que corregir. A estos hay que corregirlos, hay que alivianarlos, hay que levantarlos, hay que sacarlos. Normalmente a las personas de casa, los que nacen del vientre apostólico, los trabajas. Son gente que siempre va a estar agradecida contigo y siempre va a estar luchando contigo. Y si tú dices verde, verde. Si tú dices azul, azul. El amargado de espíritu no. Tú dices verde. Y dicen, no, prefiero azul. Pienso que el pastor se equivocó. Mire cómo hago los ojos. Porque quieren imponer sus propias ideas. Ahora hay quienes se amargan dentro de la propia congregación. Se van amargando dentro de la propia congregación. Esos hay que trabajarlos también. Entonces, si la primera del liderazgo aprende a relacionarte. Liderazgo es relaciones. Les dije liderazgo en 4. Liderazgo es relaciones, liderazgo es influencia, liderazgo es interacción y liderazgo es unidad. Si la primera es relaciones, entonces hay que aprender a relacionarnos de manera muy correcta con la gente. 3 niveles de relaciones voy a dar y como dijo el hermano José Alfredo Jiménez, con esa me despido. 3 niveles de relaciones. Primer nivel de relación, ponga atención, primer nivel de relación, tratar a los demás peor de lo que ellos se tratan. Es muy común que llega una persona sucia
y la haces a un lado, o no la quieres atender, o la ves y, ¡ay! Es que esa persona, y si la tratas así, la vas a hundir más de lo que ya llegó. En este nivel de relaciones, la gente responde a su trato peor de lo que ellos lo tratan. Lo voy a decir de una manera. Si alguien te echa la viga y tú le contestas con otra viga, los dos son iguales, groseros, patanes. ¿Por qué? Porque tan vigoso el que la aventó como vigoso el que la contestó. Si alguien te pone en un chismo, y tú contestas con otro chismo, pues los dos son chismosos. O si alguien te cachetea y tú cacheteas, son cachetones los dos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Pon la otra mejilla. Si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla. Si alguien te hace un mal, contéstale con bien. Pero en este primer nivel de relaciones se ponen en el mismo nivel. Y no los puedo entender cuando la gente se pone en el mismo nivel. Es que fulano no me invitó, pues yo tampoco lo invito. Ah, pues eres igual que él. Es que habló mal de mí, por eso quiero decir lo que él es. Ah, eres igual de arrabalero. O sea, te pusiste exactamente en el mismo nivel. Por eso es el primer nivel de relaciones. Contestas mal por mal. Eso lo hace cualquier impío, eso lo hace cualquier pagano. Nosotros tenemos que ir creciendo en gracia, creciendo en misericordia, creciendo en fe, creciendo en piedad. O sea, crecer es lo normal. Tenemos que estar creciendo en nuestras interrelaciones, en todo, porque ocurre también en la casa. El marido te dice, viaja, y tú, ¿qué quieres? ¿Ah? ¿Estás enojado? Pues tú me gritaste, pues tú me contestaste. Los dos son gritones. No le vayas, luego andan. Tú fuiste primero. ¿Para qué indagar quién fue primero si los dos somos iguales? Pues, para que no digan a poco él no le pasa. Es que somos iguales. Mejor cuando ella te grite, varón, que los varones somos así como que bajamos la guardia. Para que una mujer baje la guardia, aleluya. Las mujeres cuando pelean, para ellas es deporte, hay que ganar. Los hombres no, llega un momento en que nos rendimos, aleluya. Baja la guardia. Si ella te grita, ¿qué quieres? Perdóname, no te quería molestar. Mejor mira, chitón. ¿Por qué? Porque estás en el primer nivel de relaciones. Y en ese primer nivel de relaciones no creces, no eres líder, no avanzas, no hay desarrollo, no hay fortaleza, no va a ocurrir un milagro. ¿Por qué? Pues así es. Imagínate un pastor que lo pongan en un chisme y él conteste con otro chisme, chismosos los dos, entonces no sirve. Yo me recuerdo que a mí Dios me dijo, no te defiendas. Y qué sabio consejo, me lo dio el Espíritu Santo, no me defendí. Todavía hay quienes pueden tener 1000 dudas, que las tengan, no me voy a defender de nada. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar a un segundo nivel. No podemos quedarnos en ese nivel tan inferior de relacionarnos con los demás. Mi mamá tenía, imagínate, con 10 hijos. Cuando se armaba la trifulca, empezaba la trifulca. Gritos por aquí, gritos por allá. ¡Es que tú fuiste! ¡Y córrele! ¡Agárrale! Y mi mamá se desesperaba y gritaba, en alguno tiene que caber la prudencia. Y así es un pastor, hay veces los ve uno peleándose y dicen, alguno tiene que haber prudencia, alguien tiene que tener prudencia, alguien tiene que romper la línea del diablo. Por eso Dios dijo, pon la otra mejilla, da el otro manto, da la otra capa, no seas igual que los impíos, no, las relaciones tienen que ser de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mis emociones y sentimientos. Si te sientes agredido es por algo, si te sientes ofendido, ponle tu ofensa a Dios en el altar y vámonos para adelante, vence al mal con el bien, pon la otra mejilla, lleva tus niveles a otro nivel.
Y en este primer nivel de relaciones, normalmente la gente minimiza a las personas, minimiza los niveles. O sea, si alguien tiene poquito de malo, lo hacen grande, lo minimizan a la persona, engrandecen el pecado. No, fulano de tal, yo no, de él no recibo nada porque es un pecador. ¿Cuándo esa persona va a cambiar? Si no hay alguien que ponga la otra mejilla. ¿Cuándo esa persona va a ser edificada? Si no hay alguien que le ayude, que le demuestre que sí habemos cristianos. ¿Cuándo alguien le va a dar el ejemplo? No minimices a la persona, minimiza el pecado. Y no hablo de tener falsa misericordia. No es así. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho. Una ocasión alguien me decía, no, pues que fulano me anda buscando para matarme, que no sé qué, y que le dije, no conoces a fulano y no me conoces a mí. No va a ocurrir eso. Estás perdonado y estar perdonado es estar perdonado. Porque el perdón es algo maravilloso. Es creación de Dios. Y el líder del quien más tenemos que aprender del perdón es de Jesucristo en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, si entendiéramos viendo las cosas sin religión, ensancharíamos nuestro cristianismo, seríamos mejores cristianos. Segundo nivel de relaciones, tratar a los demás como ellos se tratan. O sea, es cochino, lo trato de cochino. Es chismoso, lo trato de chismoso. Es arrabalero, lo trato de arrabalero. Es pleitista, lo trato de pleitista. El apóstol Santiago dijo una ocasión que el que refrena la lengua tiene la más grande victoria, porque es la parte más terrible, el logro más grande de una persona, obviamente en sus propias palabras. Yo no contesto agresiones. No, hay veces que pum, 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 y hay gente que como que por deporte, me pica, pero en lugar de contestar las agresiones, permanezco en silencio. Es una herramienta que Dios me dio. No te defiendas, permanezco en silencio. Si alguien me maltrata, permanezco en silencio. Si alguien me hace un mal, le regreso un bien. ¿Por qué? Porque soy cristiano, soy hijo de Dios. Los impíos son los que hacen lo contrario. En el segundo nivel de relaciones se responde a su trato igual al que ellos nos dan. O peor, no sabe con quién se metió. ¿Has oído de eso? Te metiste con la gente equivocada. En lugar de liderar, vas a ahuyentar. Ahí no va a ocurrir. O hasta en los púlpitos se escucha, somos mansos, no mensos. Y ese es el peor consejo que puede dar un pastor y que puede dar un cristiano a otro cristiano. No es cierto, somos mansos. Aunque nos tachen de mensos, somos mansos. ¿Qué es somos mansos? Tenemos que manifestar a Cristo a una generación. Tenemos la responsabilidad de manifestar a Cristo a una generación. Optimiza los niveles, los regula. Este tipo de relaciones es donde ya te encajonaron y ya te encajonaron. Les dije que me encontré a un hermano de los primeros hermanos que yo conocí. En ese tiempo me pusieron todas las tachas en la frente de mis pecados, ciertos, porque eran ciertos. En aquel tiempo eran ciertos de lo que me acusaban. Me los tacharon todos. Y ese hermano, después de como 25 años que nos encontramos, me siguió tratando como si yo fuera el mismo 25 años después. O sea, nunca me perdonaron. Porque me pusieron en un cajoncito. Ya es cuando la gente te etiqueta y dice esto, y te etiquetan. Y ya cuando eso pasa, hagas lo que hagas, no entras en su club. No entras en su círculo de la confianza de Robert De Niro. No entras. ¿Por qué? Porque ya te tienen con una etiqueta. Y mientras exista la etiqueta, no eres líder,
no vas a, no vas a crecer, no te vas a desarrollar. ¿Por qué? Porque estás etiquetando personas. A las personas las tienes que perdonar y les tienes que producir oportunidades. Es entrar al tercer nivel del liderazgo. El tercer nivel del liderazgo eh, sube el nivel del trato personal. Te trato por encima de lo que te mereces. Te respeto más de lo que tú te respetas. Te hablo totalmente como lo que pudieras llegar a ser. Que es, te pago bien por mal, te atiendo como no te lo mereces, te trato mejor de lo que me trataste, elevo tu nivel. El líder de ese tercer nivel eleva los niveles de las personas. Casi siempre te lleva hacia arriba, te hace pensar que puedes lograr, que puedes llegar a ser, que puedes ser transformado, que Dios está haciendo una obra poderosa contigo. Te proyecta, te impulsa. El consejo es, dale a la gente una reputación que defender. Dale a la gente una reputación que defender. Cuando alguien se está portando mal, le digo, no, tú eres brillante. Porque las hermanitas que sí me respetan en el sentido de las órdenes específicas que doy como pastor, le digo, cuando alguien te trate mal, pregúntame a mí, dime qué le contestas y yo te digo. Y entonces hay unas que sí, pastor, fíjese que fulana está haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Me la quiero tragar. Y mi respuesta es, tú eres una dama. Tú eres una persona con categoría. Tú no le vas a hacer eso a tu hermana. Pero es que me pediste consejo o vas a hacer tu voluntad. Pues sí, aconséjeme. Ora por ella. Mándale un regalo. Ayúdale con esto. Sonríele tú. Me deja con la mano estirando. La pones así, le haces así. No hay ningún problema. No se te cae el oro, no se te cae un pedazo. Eso es lo que te lleva a ser conforme al corazón de Dios, y eso es lo que te lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cristo dejó que lo mataran, pues. Nosotros no, nosotros dejamos, o sea, nos defendemos como si fuésemos la última cerveza del desierto. Cada persona debe ser mejor persona después de haberte conocido. Es un desafío. Yo lo tengo aquí desde 1981. En 1981, el doctor Robert Conklin me dijo de manera personal. Es que cuando lees un libro de Conklin, él te dice, en un libro es la mejor forma de relacionarnos porque podemos detenernos. En un libro podemos hacer esto. Y el doctor Robert Conklin me dijo en uno de sus libros, cada persona que conozcas, y puso una línea para que pusiera mi nombre, cada persona que conozcas, Héctor, debe ser mejor persona después de haberte conocido. Y ha sido un trabajo, un esfuerzo de cada día de mi vida, de cada persona a la que conozco. Les lucho, les tolero, les aguanto, les amo, les cuido, les doy el consejo, les busco la forma de llegar a dónde. ¿Por qué? Porque si haces eso, obtienes lo mejor de los demás. Obtienes lo mejor de ti mismo y obtienes lo mejor de los demás. Y cuando la gente se va mejor que como la encontraste. Entonces utiliza los 3 niveles de relación. Reconoce el valor de las personas, porque a lo mejor el valor es muy bajito y no la trates de acuerdo a ese valor. Siempre trata a las personas conforme al valor que puede llegar a tener si Dios la transforma. Esa es la historia de Zig Ziglar en el banco. Todos los días que iba al banco, había un hombre en la escalinata del banco que pedía una limosna
y cuando le daban una limosna le entregaba un lápiz. Y entonces Zig Ziglar llegaba y en lugar de sacar una moneda, siempre se aseguraba de sacar un billete de 5, de $10. Y se lo daba en la mano al limosnero y le decía, ahora dame mi lápiz. Y cuando recibía el lápiz le decía, es usted uno de los mejores comerciantes, uno de los mejores empresarios que yo he conocido en mi vida. Mire, $5 por un lápiz. Muchas gracias. Lo saludaba y entraba a hacer sus transacciones bancarias. Con el paso del tiempo esa persona desapareció. Esto está en el libro Nos veremos en la cumbre de Zig Ziglar, para los que les gusta leer. Con el paso del tiempo, un día él llega al banco, después de mucho tiempo de no ver a aquel hombre, está haciendo la transacción, cambiar sus cheques, todo lo que él hacía en el banco, lo que antes se hacía, y se acerca un hombre con un traje perfecto, bien afeitado, pero con aromas muy bien, y lo abraza, y voltea así y le dice, ¿y usted quién es? ¿De qué se debe el abrazo tan efusivo? Y le dice, siempre quise regresar a este lugar para encontrármelo y agradecerle, le extiende la mano, porque usted no me vio como un limosnero, usted me vio como un empresario, y ahora soy empresario, le da su tarjeta, aquí tiene mi tarjeta, si algo se necesita, yo tengo una papelería, estoy a sus órdenes. Y en la tarjeta decía, escribe, S.A. fulano de tal, presidente propietario. O sea, hay historias maravillosas. Porque ¿qué hizo David con los amargados? No los trató como amargados, los trató como soldados. ¿Qué hizo David con los afligidos? No los trató como afligidos, los trató como soldados. Lo mismo hizo con los endeudados, los trató como hombres libres, como soldados, como guerreros. ¿En qué los convirtió? En soldados. Porque de ahí salieron siendo el ejército poderoso de matagigantes de David. Por eso tienes que reconocer el valor para hacérselo crecer. La gente es más de lo que cree, pero el líder se lo tiene que hacer. Vamos, tú eres más de lo que crees ser. Número 2. Haz lo que acepte el nuevo valor. Haz lo que lo acepte. Si no lo acepta, se va a complicar la vida. Porque para lo malo los convencen muy rápido. Yo he tenido tantas experiencias. Un día tenía que ir a levantar a un muchacho literalmente del suelo cada vez que se deprimía. Y un día lo levanté y le dije, ¿por qué no entiendes que Dios te ama? Que cada día es la oportunidad de ser felices. Y ese día abrió su corazón y me dijo, un día mi padre, cuando era un niño, me dijo, eres una basura y no sirves para nada. Y lloró y lloró. Y me dijo, soy una basura. Me costó mucho trabajo convencer a ese muchacho que tenía otro valor. Que tenía otro valor. Ahorita es un pastor. Quién sabe qué día me contactó y me dijo, a ver si se acuerda de mí, pastoreo en tal lado. Ahorita es un pastor. Pero era el muchacho que creía, porque su padre le había dicho que era una basura. Acepta, reconoce su valor y luego hazle que acepte un nuevo valor e incrementa su valor. Llévalo a los niveles de no, tú puedes ser el mejor. Tú vas a lograrlo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres alguien capacitado por Dios. Tú tienes inteligencia. Tú lo vas a lograr. Ese es el trabajo del líder. Ese es el trabajo de David. El trabajo de David en la cueva de Adulam fue sacarlos de su condición mental y llevarlos a convertirlos en un ejército de valientes, que después lo acompañó en todas sus batallas. Hasta la muerte estuvieron con David esos 400. Fueron sus soldados, sus hombres de credibilidad, los que estuvieron junto a él en todo el tiempo en que David reinó. La razón eran incondicionales
de aquel hombre que los sacó de su condición y los llevó a una mejor condición. Entonces, estos principios hazlos con tus hijos. Luego le dices a tu hija, no sirves para nada, cuando te cases, ya te veré y vas a llorar, lo sé muy bien. Con esa mamá no necesitamos al diablo, ni a la Llorona, ni a Chucky, ni a Freddy. No, usted le tiene que decir que tiene un valor y hacerle creer que tiene un valor. Aplícalo con los hijos, son tus primeros guerreros. Yo abrazo a Emanuel y le digo, eres un adorador. Tú eres un gran pastor, eres un gran predicador. Tu nombre será escrito al lado del de Spurgeon, del de Moody, al lado de aquellos grandes, Martín Lutero. Serás grande entre los hombres de la tierra en el Evangelio, porque es la grandeza de Dios la que yo busco. Incrementa el valor de tu gente. Si el viejo está ahí, eres un perezoso, no sirves a nada, pues ¿para qué quiere la Llorona? ¿O ese para qué quiere el diablo con esa vieja? Ve con él y dile, amor, eres un hombre muy inteligente. Eres un hombre que tiene muy buenas ideas, que eres creativo. Cuando te decides, logras lo que quieres. Vamos, levántate. O sea, hay 1000 formas de hacerlo que se levante. Y la peor es tenerlo en el primero y en el segundo nivel. No, llévalo al tercer nivel. Hombre, haz lo mismo con la esposa. Porque luego no le llegas ni a los talones a mi madre. Y empiezas a sobajarla. No eres líder ni de tu esposa. No eres líder ni de tus hijos. Levántales el nivel. Háblales al corazón, háblales con energía, entusiasmo, redimensiónales la cabeza para que un día se pueda decir el ejército de valientes de Casa de Pan. ¿Quién los preparó? No, el loco ese, pelón. El ejército de valientes de usted, quien sea que me esté viendo. El ejército de valientes de esta señora y de este. ¿Por qué? Porque logramos llevar nuestras relaciones a un tercer nivel de bendición. A que la gente encuentre su potencial, la fuerza de su grandeza desde el interior de su corazón y se proyecte marcando la diferencia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que podamos entrar en ese nivel de bendición. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque tú eres bueno, eres fiel y eres santo. Te queremos pedir, Padre Dios, que nos lleves a esos niveles de bendición, a esos niveles de liderazgo, que podamos ser personas que equipemos a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, los hagamos líderes, Padre Dios. Los hagamos líderes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a buscar siempre de tu presencia, a amarte, a buscar con amor un liderazgo efectivo que transforme la vida de las personas, que podamos llevarlos con tu espíritu de poder en la gloria de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos vemos, 7 de la tarde, en el Pan Diario. Esté pendiente en los grupos de Dios de Poder. Vamos a adorar juntos a Dios. Hay un proyecto bellísimo que tiene Liz. Les vamos a mandar una pista y una canción y todos la vamos a cantar. Y después el domingo vamos a cantar juntos. Vamos a hacer el coro con todos ustedes. Así es que espere este proyecto, enseguida se los mando. A las 8 de la noche los espero en el Pan Diario. Que Dios los bendiga este día y todos los días de su vida. Los amo.